Bienvenidos, Iglesia Reforma. Es un gusto verlos una vez más por acá. Vemos durante toda la Biblia un llamado a la adoración. Cada vez que nos reunimos tenemos la oportunidad de hacerlo juntos. Por el momento virtual, pero estamos unidos a pesar de la distancia y juntos podemos alabar el nombre de nuestro Señor. Nosotros queremos seguir un evangelio que nos da esperanza, gozo y paz. Y a pesar de las circunstancias en las que estemos, podemos hoy recordar la obra redentora de Cristo, que es el motivo por el cual estamos hoy acá. Así que te quiero invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento y podamos agradecerle al Señor por tener este tiempo para adorar su nombre. Oremos juntos. Dios, venimos con alegría a adorarte, porque para eso nos creaste. No queremos buscar nuestra propia paz en cosas de este mundo. Queremos volvernos a ti y recordar que tú eres nuestro ayudador, nuestro libertador. Y queremos que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Hoy te adoramos por quien eres y te entregamos todo honor y gloria porque te pertenecemos. Para ti es nuestra adoración. Amén. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Reinarás por siempre, nuestro fuerte libertador. Cantemos juntos, iglesia. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantas en alas de águila. Digamos juntos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Reinarás por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios.
cantamos, Señor, adoramos tu nombre, que eres grande, porque eres todopoderoso. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Tú eres Señor.
queremos que tu nombre sea exaltado. No hay nadie que merezca tanta gloria. No hay nadie que merezca toda la honra. Iglesia, no podríamos acercarnos a Él si no fuera por su gracia y su perdón. Y cuando tenemos este tiempo de adoración, recordamos también la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Recordamos que Él fue quien hizo la obra, que Él fue quien venció y nos libró. Y hoy queremos recordar una vez más que fue a través de su sacrificio únicamente que podemos recibir esa libertad. Así que, como hacemos cada domingo y recordando el Evangelio, tomémonos un minuto y confesemos nuestros pecados delante de Dios. Dile: Señor, este es mi corazón, este es mi pecado. Y reconocemos que te necesitamos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos,
ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camina, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Ofrecemos todo, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está mi corazón. Digamos juntos, iglesia. Aquí estoy con manos alzadas, vengo puesto, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo puesto, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tito 2:14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y planificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es por su gracia y es por su gloria. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de Cristo. Y cuando estamos en Cristo, podemos descansar en Él, en su salvación eterna. Oremos. Dios, somos tuyos. Reconocemos que no nos pertenecemos y nuestra vida entera es tuya. Y hoy clamamos porque tu palabra nos revele cada día más quién eres tú y afirme nuestra esperanza que está en ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, y a ti nos rendimos completamente, Señor. Digamos juntos: puedo hacer, puedo decir,
Puedo decir, fresco mi corazón, completamente a ti. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón. No tenemos mucho que entregarte, pero esta es nuestra adoración, reconociendo que tuya es toda la honra y gloria. A ti te adoramos, Señor, y exaltamos su nombre. Tú eres todopoderoso, tú eres digno, Jesús. Amén. ¿Qué tal, querida familia de Iglesia Reforma y amigos que nos sintonizan el día de hoy? Qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo a través de estos medios en el Día del Señor y orando, como siempre lo decimos, para que el Señor pues nos conceda podernos ver pronto y poder abrazarnos y poder compartir, pero sobre todas las cosas glorificar su nombre, cantarle a Él y escuchar su palabra juntos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre lamento, esta serie que acabamos de iniciar hace algunas semanas, y es una serie que nos enseña y que nos instruye cómo podemos nosotros bíblicamente lamentarnos, cómo poder lamentarnos en situaciones difíciles bíblicamente. Y es, si somos honestos, como lo hemos dicho, muchas veces no hemos sabido lamentarnos, no sabemos cómo reaccionar, qué decir, cómo actuar, y esta serie nos debería instruir en ese sentido. En esta ocasión estaremos estudiando el Salmo 54 y quisiera, antes de iniciar con el Salmo 54, citar una frase muy famosa de Juan Calvino. Él escribió un comentario a los Salmos y en la introducción de ese comentario dice: los Salmos son la anatomía de todas las partes del alma. No existe emoción humana de la cual estemos conscientes que no esté representada acá como un espejo en este libro. Si hemos leído los Salmos, probablemente hemos notado que hay muchos sentimientos, muchas emociones, las cuales podemos notar en el texto. Podemos leer acerca del dolor, de la angustia, del miedo, de la tristeza, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la duda, de la desesperanza. Y todas estas emociones son emociones reales para nosotros como seres humanos, son emociones que nos envuelven y muchas veces sentimos que ahogan nuestra fe. Especialmente en medio de este tiempo del coronavirus, en medio de esta pandemia, muchos de esos sentimientos se vuelven aún más reales. Vemos gente sufriendo por esta enfermedad, vemos gente muriendo por esta enfermedad, vemos personas ansiosas por la situación económica, con temor de salir, con temor de hacer o no hacer cosas. Gente incluso, tristemente hemos visto en los noticieros, gente que está siendo amenazada de muerte porque pues dio positivo en los exámenes y sus vecinos quieren apedrearlos, lanzan cloro a su casa y ponen espinas fuera de su casa para que ellos no salgan. Son unas historias de terror horribles las que hemos visto en estas semanas. Y todas estas emociones salen a luz en estos momentos, ¿no?
¿Cómo podrán sentirse esas personas dentro de su casa que han dado positivo al ver a sus vecinos reaccionar así? ¿Cómo se siente un empresario al saber que puede quebrar su empresa? ¿Cómo se siente un empleado al saber que el futuro en su trabajo es incierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros al estar encerrados? Todas estas emociones las vemos hoy, especialmente en medio de esta situación. Así que hoy, el Salmo 54, queremos que el Espíritu Santo a través de este Salmo nos instruya a saber cómo podemos responder, cómo podemos orar, cómo podemos confiar en Dios en medio de estos sentimientos que pueden muchas veces ahogar nuestra fe. Eso es lo que vemos en el Salmo 54. Y piensa antes de entrar al texto, medita en estas preguntas. ¿Cuáles son tus miedos en este momento? ¿Por qué estás ansioso en este momento? ¿Cuáles son los sentimientos que están de alguna manera ahogando tu fe en estos momentos? ¿Cuáles son las cargas de tu corazón hoy? ¿Cuáles son tus dudas, tus tristezas? Así que leamos el texto. Dice el Salmo 54, estoy leyendo de la NBLA. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, másquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Verso 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. ¿No han puesto a Dios delante de sí? Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que me sostiene, el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha liberado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. En este texto hay 4 partes a las que quiero hacer énfasis el día de hoy, relacionadas a la actitud de David. Número 1 es la instrucción de David. Número 2, la petición de David. Número 3, la confesión de David. Y número 4, la gratitud y la alabanza de David. Número 1, la instrucción de David. Y esto es bastante interesante porque este salmo es curioso que inicie con una introducción. Son pocos los salmos, pero existen salmos que inician con una introducción. Es sumamente importante entender esta introducción porque nos da un contexto muy rico para poder entender mejor el salmo. Esta introducción es básicamente una instrucción que nos dice cómo es que el salmo debe ser usado. Es una instrucción del salmista, es la instrucción de David. Dice, para el director del coro con instrumentos de cuerda. Esta es una instrucción para que el salmo sea cantado en el templo. No a solas, no en un cuarto apartado, en el templo, con el pueblo de Dios. Este es un lamento personal de David, pero está apelando a que todo el pueblo de Israel debería de cantarlo, acompañado de los músicos. Esto es importante porque la mayoría de veces queremos que nuestro lamento sea privado. No queremos compartirlo, nos da vergüenza compartirlo. Pero esto nos debería dar un parámetro para entender cómo Dios ha diseñado a su iglesia, a su pueblo, para que juntos podamos nosotros no solo llevar las cargas unos de los otros, sino incluso cantar acerca de nuestro lamento. Si bien muchas cosas de nuestro lamento pueden ser privadas, este texto es una clara instrucción del lamento del ungido de Dios compartido con el pueblo de Dios para ser cantado. Una instrucción de cómo podemos orar y cantar en el templo. Y sigue diciendo, másquil de David. Másquil es una palabra hebrea que encontramos al inicio de algunos salmos y significa instrucción precisamente, o canto de instrucción. El lamento de David era compartido con la congregación a través de cantos, con el propósito de instruir al pueblo. Iglesia, lo que cantamos importa. No se trata de qué nos gusta, no se trata de qué está de moda,
si bien son cosas que pueden valer la pena ponerlas dentro del mapa, nosotros cantamos como iglesia para instruir a la iglesia, para instruir a los pequeños, a los grandes, para instruirnos y edificarnos los unos a los otros. Lo que cantamos en la iglesia importa, debería de instruirnos más que entretenernos. Sigue diciendo en esta introducción a la poesía hebrea: cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Y acá es donde esta instrucción nos da el contexto de lo que está sucediendo. El Salmo hace referencia a la traición de los cifeos a David, que la podemos encontrar en 1 Samuel 23 al 26. Los cifeos van con Saúl, con el rey Saúl, y básicamente le dan el chisme de dónde estaba escondido David. Y le dicen, él está en nuestra tierra, ahí lo puedes encontrar. Y ellos estaban buscando a cambio de esto un beneficio económico tal vez, un beneficio de quedar bien con el rey. Y no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero estoy seguro que Cefi no es un lugar que muchos de nosotros conozcamos o hayamos escuchado. Ziph es el nombre del lugar, perdón. Ziph era una pequeña vía adjudicada a la tribu de Judá. Esto es sumamente importante. Los cifeos eran de la misma tribu de David. Los cifeos eran hermanos de David. Los cifeos eran de su misma tribu, eran sus amigos íntimos de su mismo pueblo. Y vean lo importante del contexto de este salmo de lamento. Saúl quiere matar a David. David se siente desesperado y con miedo, y él va al lugar en donde probablemente se sentiría más seguro. Él va a su casa, a su hogar, a su tribu, con su gente, con sus amigos, con sus hermanos. Y es su misma gente, su misma tribu, sus mismos hermanos que van con Saúl para delatarlo y traicionarlo. El Salmo 54 es una oración de lamento a causa de una traición profunda. Vean lo que dice más adelante el Salmo 55, en donde David está expresando el dolor que siente, el miedo profundo que siente su alma de ser perseguido, porque está escuchando que viene el ejército de Saúl del otro lado de la montaña. Y dice el Salmo 55, verso 12, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría yo soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, verso 13, eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. Y no solo fue una vez. Si leemos 1 Samuel del 23 al 26, son 2 veces las que los cifitas van con el rey Saúl y tratan de entregar a David. 2 veces al menos en esos capítulos es traicionado por sus propios hermanos, por su propia tribu, por su propia gente. David se encuentra en medio de una profunda y dolorosa traición. Sus íntimos, sus más cercanos le han dado la espalda. ¿Has experimentado tú alguna vez esto? Alguien en quien tú confiabas probablemente te quedó mal. Alguien te ha traicionado o decepcionado profundamente. Tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu propia familia tal vez, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Te has sentido traicionado de esta manera? ¿Alguien no estuvo ahí para cuando tú más lo necesitabas? ¿Piensas que tú tal vez merecías algo mejor de lo que te sucedió porque tú eres un buen cristiano? Te preguntas constantemente, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? Y si empezamos a hacer un poco de teología bíblica, sabemos que David es de alguna manera una sombra de Cristo. El ungido de Dios, el escogido de Dios, el hombre según el corazón de Dios, la niña de sus ojos, a quien Dios amaba profundamente. Y precisamente por eso fue perseguido y traicionado. Lo están buscando para asesinarlo desde antes de ser ungido como rey. Imagina lo confundido y lleno de temor que podría estar David en estos momentos. Y aún después de que Saúl se mata, aún después de que Saúl desaparece de la escena, él sigue siendo angustiado y perseguido. ¿Por qué? Por su propio pecado.
Su pecado lo atormenta, su pecado lo acecha, lo leemos en los Salmos claramente. El profeta Natán dice a David en 2 de Samuel capítulo 12, verso 10, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. La espada nunca se apartará de tu casa. Luego vemos en la historia que incluso su mismo hijo, Absalón, lidera una rebelión en contra de David. Y David vuelve a huir, el ungido, el escogido de Dios, el hombre que Dios amaba profundamente, la niña de sus ojos, constantemente está huyendo. ¿Por qué? ¿Por qué sufre tanto? ¿Por qué es tan perseguido? Por el pecado de Saúl, por el pecado de sus hermanos, por el pecado de Absalón, pero especialmente por su propio pecado. La raíz de nuestro sufrimiento no tiene que ver con categorías de gente buena y mala o con lo que muchos llaman tristemente aún en la cultura cristiana el karma. El karma no existe en la cristiandad. Sufrimos por el pecado que habita en nosotros y el pecado que está en este mundo. Ese es el contexto histórico del Salmo 54, que en medio del más profundo sentimiento de dolor, sufrimiento y traición, y seguramente de desesperanza, podemos aprender cómo confiar y orar a Dios. David tenía toda la razón en dudar de las promesas del pacto que Dios había hecho. Tiene más desaciertos que aciertos en su vida. Hay más momentos de dolor, de tristeza, de miedo, de temor, que momentos felices, aún siendo el ungido, el escogido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en este salmo, él ve más allá de sus circunstancias y él exalta a Dios como su ayuda. Y ese es el título del sermón del día de hoy, Dios nuestro ayudador. Y eso nos lleva a la segunda parte del texto, que la vemos en los primeros 3 versos del texto, la petición de David. Y acá quiero tomarme un poco más de tiempo que en los otros y al final vamos a ver por qué. Dice en los primeros 2 versos, sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca. Los primeros 2 versos tienen peticiones dirigidas única y exclusivamente a Dios. Vemos la expresión, oh Dios. Esa es una expresión que está en esos 2 versos. Y David también usa una expresión que es clave para entender el resto de nuestro texto. Dice, en tu nombre. Esto es sumamente importante. En la Biblia vemos que se usa el nombre como un sinónimo del carácter de una persona, la reputación de una persona. Representa una manera poderosa de su identidad para los demás, quiénes eran. Por eso leemos frases como, él era de buen nombre, él tenía buena reputación, era bien conocido por los demás. David está invocando el nombre de Dios. Él está pidiendo ayuda a Dios basado en su conocimiento del nombre de Dios, de quién es Dios. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Esto tiene un peso enorme en el texto de hoy. Esto tiene un peso enorme en la Biblia. El concepto del nombre de Dios es algo profundamente hermoso. Recordemos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento acerca del significado del nombre de Dios. Moisés se encuentra con la zarza ardiendo cuando Dios llama a Moisés. Dios le da instrucciones, cuál es su misión. Y luego Moisés le pregunta a Dios en Éxodo capítulo 3, verso 13. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahweh, el tetragrama famoso. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. No es el Dios del agua, no es el Dios de la tierra, del cielo, no es el Dios de tal animal. El gran yo soy, Yahweh. Él que no es creación, sino creador de todo lo que existe. Él me ha enviado.
Y lo primero que este salmo nos dice sobre el nombre de Dios es que hay poder en ese nombre. Hay poder en el Creador. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Sálvame. Haz justicia con tu poder. El nombre de Dios tiene poder. En su angustia, David descansó tanto en el nombre como en el poder de Dios. Alexander McLaren dice: nada menos que toda la plenitud de la manifestación de Dios es suficiente para las necesidades de un pobre hombre. La manifestación de Dios, la plenitud de esa manifestación de Dios, David la estaba encontrando en recordar el nombre que tiene poder, el nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú y yo corremos a Dios en necesidad, no hay nada que no esté bajo su control. No hay nada que lo sorprenda. No hay nada que no esté bajo su dominio. Y vemos eso en la historia de David en 1 Samuel 23 al 26. David está huyendo, él está temeroso, está siendo perseguido, lo quieren asesinar. Los ejércitos de Saúl están del otro de la montaña. Él los puede escuchar y está desesperado y está con miedo. Vienen a matarlo. Pero David no está lejos del cuidado y el alcance de Dios, aunque David no pueda ver a Dios. Si hablamos físicamente, en esa situación David únicamente podía ver o tal vez solo escuchar el ejército que venía con Saúl detrás de él. Pero él no se enfoca en lo que ve, él se enfoca en lo que él cree. Veamos ahora el segundo ejemplo en el Antiguo Testamento, Éxodo 33 al 34. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria en la montaña. Y Dios le responde, no mostrándole algo físico, sino le responde con un sermón. Y es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El instrumento de la fe para el hombre es su oído, no su vista. Voy a repetirlo, el instrumento de nuestra fe es nuestro oído más que nuestra vista. Y el sermón que le da Dios en respuesta a Moisés está en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. El Señor descendió de la nube y estuvo ahí con él mientras él invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que Él perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios, de alguna manera, si lo podemos poner en términos modernos, le da su tarjeta de presentación. Este soy yo. Esto es lo que representa mi nombre. Yahvé, Yahvé. Este es el nombre de Dios. Esto es lo que es Dios. Esto es lo que Dios hace. Dios se presenta a Moisés en términos pactuales, recordando la promesa que había dado de ser compasivo, clemente, lento para airarse, grande en misericordia, quien perdona el pecado, quien castiga la iniquidad. Muchas veces tenemos que tener cuidado de solo minimizar a Dios como Dios es amor. Y sí lo es, por supuesto que lo es, pero es mucho más que eso. Esta es una promesa pactual para su pueblo. Si estás en tribulación, clama, invoca mi nombre y yo estaré ahí. Yo soy tu Dios. Yo soy tuyo, tú eres mío. Soy grande en misericordia. Perdono tu pecado, castigo la iniquidad, soy compasivo, soy clemente, voy a defenderte, voy a cuidarte. Cuando David clama, sálvame, oh Dios, por tu nombre, él está clamando a Dios, al Dios de ese pacto. Él está recordando las promesas de Dios, de su pacto. Él está clamando ese poder de Dios para poder cuidarlo. Y esto lo vemos a lo largo de todos los salmos. Y déjenme mostrarle algunos nada más. Salmo 5:11. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre.
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 27, en ti confía. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, de quién es Él, de lo que Él es, de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha hecho. Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Salmo 31:3, porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 100, verso 4 y 5. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Recordando una y otra vez quién es Dios, el nombre de Dios y lo que implica creer en ese nombre. Las promesas del pacto de Dios. Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y sus juicios de su boca. Y más adelante en el Salmo 105, verso 8 dice, para siempre se ha acordado de su pacto. Este es el Dios en quien confía David. Ese es el Dios a quien está clamando David. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Su nombre es grande, tiene poder y hay bondad y misericordia en Él. Y finalmente en Deuteronomio Dios promete que le mostrará a su pueblo el lugar en la tierra prometida donde su nombre habría de habitar, en donde su nombre sería proclamado, en donde su nombre sería conocido. Es el tabernáculo, su misma presencia en medio del pueblo. Y sabemos que cuando Cristo viene, la palabra que la Biblia usa para describir ese momento es que Él vino a tabernaculizar en medio nuestro, a habitar en medio nuestro. El nombre de Dios está en nosotros y estamos en Cristo. El poder de Dios está con nosotros por su gran nombre. Hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que levantó a Cristo de la tumba está a través de su Espíritu Santo con y en nosotros. Ese es el nombre que David está invocando. Ese es el nombre que David está alabando. Saúl está acercándose con su ejército. Él puede escucharlos del lado de la montaña. David está del otro lado de la montaña lleno de temor y desesperanza. Y él clama al nombre de Dios. En medio de su lamento, él clama al nombre de Dios. Mark Broegop dice, se podría pensar que el lamento es lo opuesto a la alabanza. No lo es. En cambio, el lamento es un camino para alabar mientras somos guiados a través de nuestro quebrantamiento y decepción. El espacio entre el quebrantamiento y la misericordia de Dios es donde se canta esta canción. Piensen en el lamento como la transición entre el dolor y la promesa. Es el camino de la angustia a la esperanza. Y más adelante vamos a ver cómo David responde en alabanza. Él está más enfocado en Dios que es con sus enemigos que están cerca. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en medio de la prueba, de la tormenta, sin ver una salida? ¿Crees que tus circunstancias ya no tienen esperanza o tal vez ya te diste por vencido con la situación en la que estás, incluso por tu propio pecado? ¿Hiciste la paz ya con tu pecado? Si estás en esa situación, clama a Dios, invoca el nombre del Señor. Recuerda sus promesas, recuerda su pacto y responde con un clamor al único que puede ayudarte. Aprender a lamentarnos es conocer profundamente a quién oramos en medio de nuestro lamento. ¿Estás conociendo más a Dios? ¿Estás buscando crecer en tu conocimiento y entendimiento de quién es Dios? Vean el verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí.
Y David está haciendo lo que no pueden hacer estos hombres violentos y extraños que buscan lastimarlo. David está haciendo lo que no pueden hacer los que no temen el nombre de Dios. A través de un contraste, David nos está diciendo que él sí está poniendo a Dios delante de él. Ellos no lo pueden hacer porque no le conocen, pero David le conoce y por ende puede poner a Dios su confianza, su seguridad, su paz en Dios, poner su mirada en Dios. En medio de la persecución, él tiene a Dios por delante de él. Cuando invocamos el nombre de Dios, sálvame Señor, haz justicia, escúchame, ayúdame, perdóname. Él no está lejos. Sabemos que a través de su Espíritu Santo, Él está con nosotros. Ponemos a Dios delante nuestro en esas circunstancias. Y esa es la esperanza que nos lleva a nuestra confesión. La tercera parte es la confesión de David, versos 4 y 5. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. La fe de David ha sido levantada a través de recordar el pacto de Dios, el poder en el nombre de Dios, quién es su Dios, lo que Dios ha prometido. Eso lo lleva a esta hermosa confesión. Dios es el que me ayuda, Dios es mi ayudador. El Señor es el que sostiene mi alma. La adversidad de David no le llevó a cuestionar la bondad de Dios, sino a apelar a la bondad de Dios. Los ojos de David estaban puestos en Dios, no en Saúl y su ejército, no en la traición de sus hermanos. Sus ojos estaban puestos en el poder del nombre, que es sobre todo nombre, en el único que puede ayudarnos en situaciones difíciles. ¿A quién ves tú en medio de tus adversidades? Si somos honestos, generalmente volteamos a ver siempre a nuestros ídolos, y esto es algo que es una conversación constante y común para nosotros en la Iglesia Reforma. Cómo constantemente volteamos a ver a la creación y buscamos en la creación nuestra satisfacción, nuestra paz, nuestra seguridad, y no vamos al Creador. ¿A quién corres tú en medio de tus adversidades? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿En tu estado bancario? ¿En tu trabajo? ¿En quién de tus contactos te puede ayudar? ¿En tus habilidades? ¿En tus destrezas? ¿En tu conocimiento? O tal vez de alguna manera te refugias en medio de ese momento de adversidad en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el placer, incluso en la comida. ¿Qué estás buscando en la creación? ¿Qué piensas que puedes saciar o calmar tu adversidad? ¿O que piensas que puedes olvidar tu adversidad y alejarte de ella? Cuando sabes que todo eso es momentáneo. Una y otra vez sigues viendo primero la creación antes que al Creador, para buscar en ella paz, para olvidarte de tu circunstancia. Pero tú y yo sabemos, querido amigo, iglesia, que la creación no tiene poder en sí misma para librarte, que la creación no tiene poder para hacerte justicia, y mucho menos para salvarte. La creación no puede perdonar tus pecados. Piensa en esto. Constantemente buscamos en la creación formas de sentirnos a salvo, de buscar justicia, de sentirnos seguros, cuando lo que nos está diciendo el Salmo es: no seamos como los enemigos de David, que no conocen a Dios y por ende no lo ponen delante de ellos. Pero David, en medio de su situación, escuchando el ejército que viene atrás de él, después de ser traicionado por sus propios hermanos, lo primero que pone delante de él es el nombre poderoso del Dios en quien él ha confiado. Spurgeon dice: poco cuidado se tiene del desafío del enemigo mientras se tiene la defensa de Dios. ¿A quién acudes tú por tu defensa? ¿En quién buscas refugio?
¿Con quién buscas refugio? ¿Haciendo qué buscas paz? ¿Quién es tu ayudador? Puedes decir hoy, como dice David, Dios es mi ayudador, yo lo pongo delante de cualquier situación que estoy viviendo. Yo quiero conocerlo más, yo quiero profundizar en el conocimiento de quién es Dios porque quiero que Él esté delante de mí en medio de esta situación, en medio del sufrimiento, en medio del temor, de la adversidad. Hemos vuelto a la creación nuestro ayudador funcional. Cristo es el único y verdadero ayudador. Él está a la derecha del Padre abogando por nosotros. Él sufrió y entiende nuestros sufrimientos. Él entiende tus luchas, Él entiende tus miedos. Él es el perfecto abogado que está abogando por nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para habitar en nosotros, para hacer el tabernáculo en nosotros, para que su presencia esté con nosotros. No estamos solos. Él nos lleva al Padre. Él nos recuerda quién es Dios y qué ha hecho Dios. Es Cristo, iglesia, amigo, tu ayudador. La confesión de David sigue en el verso 5. Él devolverá mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Y muchos han querido hacer, tal vez no tergiversar, pero se han sentido incómodos por este texto y por otros parecidos. ¿Por qué? Porque vemos a David pidiendo la destrucción de sus enemigos. ¿Acaso no nos enseñó Jesús en Mateo 5 que debíamos amarlos, que debíamos tratarlos de manera diferente? Pero creo que es importante resaltar en esta confesión de David el principio detrás de su oración. El principio básico es rogar para que podamos ver la maldad destruida por la mano de Dios. Pero no seremos nosotros quienes tomaremos venganza con nuestras manos. Esta semana compartía una noticia espantosa, que en un país de Sudamérica se autorizó ya el cambio, la reasignación de género para niños de 5 años. Cosas como el aborto, todo eso, yo personalmente, yo oro para que Dios lo destruya. Pero no voy a ir yo a poner una bomba en la casa de la persona que lo está haciendo para yo ejercer la justicia, para yo ponerme en el lugar de Dios. Si vemos bien el texto, David oró diciendo, destrúyelos por tu fidelidad. David se rehusó a tomar venganza por su propia mano. De hecho, él, si recordamos, tuvo 2 oportunidades para asesinar a Saúl. Y lo que David dijo es, yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Dios. David no lo iba a destruir. Él oró para que Dios, de manera perfecta, santa y justa, lo hiciera. Esto no tiene nada que ver de nuevo con el karma, como muchos creen. Esto tiene que ver con el hecho de que el universo está siendo regido, reinado bajo el poder del nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos, y Él es un Dios santo y justo que prometió que traerá justicia perfecta. Por eso debemos de clamar, por ver al mal destruido, pero no a través de nosotros, sino a través de la justicia perfecta de Dios. David sabe que el Señor hará justicia, porque ese es Dios, un Dios de justicia, porque eso fue lo que Él prometió, porque eso es lo que Él ha hecho antes, porque Él puede hacerlo, Él es capaz de hacerlo, porque Dios es su ayudador y Él esperará la respuesta en medio de su temor y angustia. Escuchando cómo se acercan los ejércitos, Él esperará pacientemente en Dios. Y esa espera en Dios, en medio de nuestro lamento, nos trae paz. Y esa paz nos hace estar agradecidos y responder en alabanza. Punto número 4, la gratitud y alabanza de David, versos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Inmediatamente vemos en esta oración el tiempo futuro. No es la situación actual de la que está hablando. Él empieza a hablar en futuro. Sacrificaré a ti, alabaré tu nombre. En medio de su angustia presente,
Él está anticipando su respuesta en alabanza a Dios. Esa es precisamente la naturaleza de la fe cristiana. David está lejos del tabernáculo en ese momento para ofrecer una ofrenda. No puede llegar al templo en ese mismo momento, pero está confiado que Dios lo va a liberar, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a ayudar. Y en respuesta, él irá al templo a sacrificar alabanza. David dijo esto en anticipación del rescate de Dios, pero no como una demanda del rescate de Dios. La fidelidad pasada a Dios se ha convertido en el fundamento de su fe en el presente y en un motivo de acción de gracias y alabanza al futuro. Voy a repetir esto. La fidelidad pasada de Dios se ha convertido en el fundamento de su fe en el presente y en un motivo de acción de gracias y alabanza al futuro. Mientras más conocemos qué ha hecho Dios, quién es este Dios, el nombre de Dios, nuestra fe va a ser más cimentada en el presente, no importa en la situación que estemos. Y vamos a poder, en medio de esa situación presente, ofrecer sacrificios de acción de gracias y alabanza en el futuro. David fue capaz de agradecer a Dios en alabanza mientras el problema permanecía y antes de que su oración fuera contestada. Y no lo hizo de manera forzada porque tenía que hacerlo, porque era su obligación hacerlo. Este era un sacrificio de alabanza que no era demandado. No era algo que la ley requería. Era un sacrificio voluntario. Por eso dice voluntariamente. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de David y considerar las grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia por su pueblo. Acabamos de terminar una serie, Dios de principio a fin, de ver cómo Él una y otra vez, a pesar de Israel, a pesar de nosotros, Él guarda su palabra, Él confirma su pacto una y otra vez. Especialmente en medio de las adversidades, cuando necesitamos recordar quién es Dios. No deberíamos de dejar que nuestra alabanza y gratitud cese en la iglesia, en el hogar, de manera privada, en donde quiera que estemos, debido a nuestras circunstancias. Deberíamos en fe, y esa es la naturaleza de nuestra fe, saber que Dios puede responder a nuestra oración y darle gracias y alabar su nombre, porque sabemos lo que Él ha hecho, porque sabemos lo que Él ha prometido. Y no estoy hablando aquí de promesas fuera de contexto, estoy hablando de las promesas bíblicas que encontramos en el texto, en contexto. Por esta razón es que la Biblia nos enseña que no es por vista, sino por fe. Que nuestro instrumento de fe realmente son nuestros oídos más que nuestra vista. Escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso alimenta nuestro conocimiento de quién es Él, de qué ha hecho Él. Por eso es que cada vez al iniciar nuestra liturgia en la iglesia, recordamos que cantamos por quién es Él, por lo que Él ha hecho. De eso se trata nuestra fe, de conocer a Dios, la fe en quién es Dios, en el poder del nombre de Dios. No es por lo que vemos, no es por lo que estamos viviendo, es a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que estamos viviendo. David veía traición, David veía un ejército, pero él lo que está haciendo en medio de esa situación es ofrecer voluntariamente un sacrificio de alabanza en agradecimiento a Dios por la respuesta que aún ni siquiera había recibido en ese momento. En medio de la realidad que él está viviendo, el conocer a Dios, el poder del nombre de su Dios y sus promesas lo hacen estar en paz, hacer una confesión en fe y responder en agradecimiento y alabanza. Él alabó a Dios por la victoria, aunque la victoria no había llegado. Y esto tiene implicaciones hermosas para nosotros hoy. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios estamos unidos a Cristo. Esa es la esencia de nuestra fe. Y Pablo explica un poco de esta unión en Efesios 2 y dice, Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de este grande amor con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra unidad con Cristo. Esa es nuestra fe. Esa es la que nos garantiza que nuestras pruebas son temporales. Vean lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo el que es nacido de Dios, o sea, el que está unido a Cristo, el que tiene fe, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú estás en Cristo, tú tienes la victoria. Puede ser que no la veas ahorita, pero su palabra lo promete. Puede ser que veas el camino borroso o probablemente ni siquiera veas un camino adelante. Pero la palabra de Dios dice que si tú y yo estamos en Cristo, tenemos victoria. En este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de temor, de incertidumbre, de dolor, ¿quién es tu ayudador? ¿Estás viendo a Dios antes que tus circunstancias? ¿Estás recordando el poder que hay en el nombre de tu Dios? ¿Estás recordando que tú y yo estamos unidos a Cristo y tenemos una victoria garantizada? ¿Estás levantando tus manos y alabando a Dios en medio de esa situación? Aunque no veas aún la respuesta. Tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos la victoria asegurada. Probablemente no la ves, no la sientes, no la palpas. Pero Él nos dio ya la victoria. El que tiene a Cristo, el que tiene esa fe, es el que vence. Aunque se derrita el mundo, aunque se venga abajo la economía, aunque exista una pandemia, aunque veamos a nuestros enemigos de cerca, del otro lado de la montaña, aunque nuestros propios hermanos nos traicionen, aunque nuestra familia nos deje, en medio de nuestro lamento, oremos, clamemos y tengamos fe. Luego dice de nuevo, cada lamento es una oración, una declaración de fe. ¿Y cuál es esa fe? Estar en Cristo. Saber quién es Dios. Saber qué ha hecho Dios. El que tiene fe en Cristo tiene victoria porque a través de Cristo sabemos que Dios está con nosotros. Porque a través de Cristo y su Espíritu Santo sabemos que Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda. Segunda parte del verso 6 dice, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Ese es tu Dios. Si estás en Cristo, sus promesas son tuyas. Si estás en Cristo, puedes agradecer y alabar a Dios en medio de tu adversidad, a través de un lenguaje de lamento. Que vea tus problemas actuales como si fueran pasados, como si ya hubieran sido testigos de la derrota de tus enemigos. Así la fe se ve en medio de nuestro lamento. Para terminar, iglesia, ¿qué nos enseña este salmo? ¿Qué nos enseña este lenguaje de lamento de David en medio de esta traición? En medio del temor, de la incertidumbre, de la angustia. David confió que el poder de Dios es más grande que el de sus enemigos. David buscó a Dios en vez de buscar venganza al ser traicionado. David vio la respuesta de Dios aún en medio de la prueba que estaba viviendo. David vio la justicia perfecta de Dios últimamente a través de la fe en las promesas de Dios como su ancla y esperanza. ¿En qué estás confiando tú? ¿Quién es tu pronto auxilio en la tribulación? ¿Estás viendo a las montañas más altas o estás viendo más allá de las montañas más altas? ¿Quién es tu pastor? El pastor de tu alma. ¿En quién está tu refugio y esperanza? No lo buscamos, no lo encontramos en la autopreservación. Como lo hemos dicho, no lo encontramos tampoco en una alacena llena. No lo encontramos con los mejores políticos, médicos, economistas. No lo busques en nada que no sea Cristo, nuestra esperanza de gloria. Él es nuestro verdadero ayudador, nuestro perfecto ayudador. Y esta fe solo es accesible a través de Cristo y cuando dejamos que Dios sea Dios y no nosotros. Saber quién es Él y quiénes somos nosotros es importante.
Tú no eres Dios, yo no soy Dios. No podemos arreglar las cosas perfectamente. Él es fiel, Él es justo, Él es bueno, Él es poderoso. Nosotros no. En este salmo vemos claramente a los ifeos traicionando a David por interés propio, por su seguridad, por lo que no podían recibir de Saúl. No estaban interesados en la voluntad de Dios, ni en la justicia de Dios. Ellos estaban buscando su bienestar a toda costa, a costa de traicionar a su propio hermano. Es lo mismo que hizo Israel con Jesús. Es lo mismo que hizo Judas con Jesús. ¿Acaso no es lo que vemos en esta pandemia, el común denominador? Buscar nuestro propio bien antes que el de nuestro vecino. Querer apedrear a vecinos porque están contaminados con el virus. Cerrarle la puerta a los deportados porque vienen contaminados. En un país en donde nos decimos ser la mayoría cristianos, todos velan por su propio interés, por su propia seguridad en las colas del supermercado. Si eres un hijo de Dios, Él va a permitir tribulación en tu vida. Va a permitir así feos en tu vida. ¿Para qué? Para que Él sea el héroe y no tú. Para que no digas que tú venciste. Para que no salgas diciendo que descubriste el campeón que hay dentro de ti. No es para que le des gracias porque te dio sus mejores batallas a ti que eres su mejor guerrero. No se trata de ti la historia del Evangelio y la Biblia. No es para que tú seas el héroe. Es para que aprendamos que el único refugio, ayuda perfecta vienen de Él. Que Él sea el héroe, que Él se lleve toda la gloria. También es para que nos demos cuenta de nuestros ídolos. Dios permite tribulación, Dios permite traición, Dios permite cifitas en nuestra vida para que nos demos cuenta de nuestros ídolos. Y lo hemos hecho en estos días. Cómo nuestros ídolos van apareciendo, en quienes ponemos nuestra confianza, qué es lo que más buscamos, en dónde descansamos, en el dinero, estudios, familia, en el ministerio de la iglesia, en el gobierno, en los economistas, en los doctores. Él permite cifitas en nuestra vida también para que aprendamos a lamentarnos bíblicamente, para que nuestra fe aumente, para que anclemos nuestra vida en el puerto seguro que es Él. Para que no nos importe que aunque Saúl nos mate, si perdemos todo en esta vida, en Él ya tenemos todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si te traicionan los ifeos o los ifitas, incluso si nos mata Saúl, Él es la roca en donde debes construir tu casa. Él es la luz que alumbra tu camino. Él es el camino por el que debes de caminar. Esa es la verdad que debes de creer. Es el único que puede ayudarte en medio de esta situación, en medio de cualquier tribulación. Él es tu ayudador. En medio incluso de tu lucha con el pecado. Dios permite momentos de tribulación para que recordemos que Él es suficiente. Solus Christus, solo Él es nuestra ayuda. Oremos. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de manera milagrosa tú dejaste en ella para nosotros, Señor, un lenguaje de lamento, para que sepamos cómo orar, para que sepamos qué hacer. Señor, para que en medio de la traición, de la adversidad, incluso en medio de nuestro propio pecado, Señor, podamos recordar quién eres tú y qué has hecho tú. Podamos recordar, Señor, que solo tú puedes ayudarnos, que solo tú puedes salvarnos, que solo tú puedes traer justicia. Que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro castillo, nuestro libertador. Y que en medio, Señor, de cualquier situación que estemos viviendo podamos ofrecerte sacrificio de alabanza, aún sin ver la respuesta todavía.
Sálvanos, oh Dios, por tu nombre. Haz justicia con tu poder. Escucha nuestra oración, oh Dios. Presta oído a nuestras palabras, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros. Oro por mis hermanos, Señor, de Iglesia Reforma, por los amigos que nos están escuchando, que tú, de manera sublime a través de tu Espíritu Santo, los convenzas de pecado y nos llenes de fe, Señor, para poder lamentarnos bien y levantar nuestra mirada al cielo, Señor, al único que puede darnos su ayuda perfecta, al Señor que sostiene nuestra alma, al que traerá justicia perfecta, para que juntos podamos voluntariamente sacrificar a ti alabanza a tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has librado, Señor, y porque ya has derrotado a nuestros peores enemigos en la cruz del Calvario, el pecado y la muerte. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido.